Dios te bendiga. El Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco, California, presenta su programa Una Reflexión para el Alma, una palabra de esperanza para el necesitado, en labios de sus pastores, Reverendo José y Nilsa García. Comparte con tus contactos estas reflexiones. De esta manera, extenderemos el Evangelio de Jesucristo y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Centro Familiar Roca de Salvación, YouTube, Centro Familiar Roca de Salvación. Estamos ubicados en el 2709 22 Calle, San Francisco, California, 94110. Con amor, Reverendo José y Nilsa García. Dios te bendiga. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu voz. Dios le bendiga, familia. Qué bueno que estamos conectados a través de estos medios. Nos da mucho gusto que podamos estar compartiendo juntos esta gran tarde, esta gran noche que está comenzando. Le agradecemos su fina atención y deseamos que por favor invite a sus seres amados que están al lado, que están cerca de usted, para que podamos compartir la palabra del Señor. Este es el día que ha hecho Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos con Él. Este es un día, no cualquiera, es un día bendecido, así que no podemos renegar, no podemos echarle la culpa al vecino, no podemos echarle la culpa al gobierno, no podemos echarle la culpa a Dios, sino darle gracias a Dios, porque este es el día que nuestro Dios ha hecho. Así que, por favor, acomódense aquellos que se están conectando ya. Gracias por estar siempre pendiente. Pase la voz. Saludamos con mucho cariño a aquellos que siempre están puntualmente compartiendo con nosotros. Así que siéntase en esa libertad de poder unirse y glorificar a Dios juntos. La palabra de Dios es deliciosa, es bella y es edificante. Pero no nos olvidamos de orar por aquellos que están en otras partes del mundo sufriendo, padeciendo y teniendo tantas necesidades. Acuérdese que Dios es fiel, Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para nosotros. La escritura en esta noche está en 1 de Pedro 5:10, donde dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Señor, gracias por tu palabra. Bendigo a la audiencia, Señor. Bendigo a todos aquellos que están, Señor, pasando por un momento difícil de soledad, que están padeciendo enfermedades, que están sufriendo congojas, que están en medio de una pandemia, Señor. Dales la victoria en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque estás todavía sentado en tu trono. Amén. Creo que en medio de lo que estamos viviendo hay muchos deseos. Y es natural que todos estemos deseando que las cosas mejoren, cambien y vuelvan a la normalidad. Pero el apóstol Pedro tenía un deseo espiritual para la iglesia universal, la iglesia en el mundo entero. Y no tenía que ver con bienes materiales, fíjese, ni tenía que ver con el problema del dolor y el sufrimiento. Eran situaciones críticas. El apóstol Pedro pronto pasaría por el martirio. Lo mismo el apóstol Pablo. La iglesia de Jesucristo estaba siendo perseguida. Pero en medio de aquellos cambios sociopolíticos y económicos de entonces, de Europa, del mundo conocido,
El apóstol Pedro tiene un deseo espiritual y no tiene nada que ver con los asuntos materiales, no tiene que ver con la prosperidad económica de las personas. Aunque obviamente Dios desea que tengamos el pan de cada día. No tiene nada que ver, querido hermano, con aquellas cosas de orden material y tampoco con la persecución que se estaba viviendo. Saludamos a Selvin Orellana, a Luis Parra, a Tere García, a Eduardo Méndez, Rudy García, Marvin Cume y otros que se siguen añadiendo. Continuando con aquellos que están diciendo presente, escúcheme bien, el deseo espiritual, el anhelo de Dios, de acuerdo a 1 de Pedro 5:10, no es que los hermanos dejen de carecer o que de repente se venga una ola de prosperidad que los haga sentir bien acomodados, bien bendecidos, bien satisfechos. No es el deseo principal que viene de parte de Dios. Tampoco, vea, el apóstol dice, aunque estéis padeciendo un poco de tiempo. Ese no es el énfasis del versículo, sino que el apóstol Pedro eleva una acción de gracias. Ese hacimiento de gracia va elevado a Dios el Padre. Vea el verso 10. Tenga su Biblia en mano. 1 de Pedro 5:10. Ese hacimiento de gracia no es porque ya terminó la persecución. Todavía faltaban unos 300 años hasta que Constantino dejó de perseguir a la iglesia y convirtió el cristianismo en la religión del Estado. No tenía nada que ver con lo material, ¿no? Que de repente vendrían tiempos en que todo el mundo tendría un caballo nuevo, un carro nuevo, un jet o que tuviera abundancia de bienes materiales. Él da gracias porque los hermanos han permanecido fiel, no han sido arrastrados ni movidos de la fe, porque han venido momentos de dificultad, de dolor, de angustia general al mundo entero. Vea que el deseo celestial, el anhelo de Dios en este momento, que es expresado en una forma de gratitud, es para que los hermanos, Dios les bendiga y Dios le ayude. Y aunque, hermanos míos, estamos experimentando tal vez un problema técnico del sonido, permítame decirle, Dios está en control de las circunstancias. Dios está con usted y conmigo, querido amigo. Y el deseo de Dios es que en medio de las circunstancias, en medio de la tristeza, del dolor, nosotros aprendamos a permanecer firmes. Firmes y no siendo movidos por las circunstancias alrededor de nosotros. Si el apóstol Pedro estuviera viviendo en nuestros tiempos, dijera, hermanos, doy gracias a Dios por el llamado que nos ha hecho Dios. Y también, aunque estemos padeciendo por medio de la pandemia y estemos sufriendo calamidades y estemos careciendo de algunas cosas, pero el apóstol Pedro dice, aunque hayáis sufrido, quiere decir que el sufrimiento es parte del acompañamiento de la vida cristiana. No hay vida cristiana sin cruz. Y quien le ha dicho que en Cristo no hay dolor, no hay desilusión, no hay angustia, no hay padecimiento, no le ha hablado y dado todo el evangelio de Jesucristo. Dios, hermanos míos, desea que en medio de la pandemia, en medio
de las circunstancias adversas, usted y yo permanezcamos firmes y no seamos movidos y no estemos distraídos y no estemos sucumbidos en la angustia, en el estrés que hay a nuestro derredor. Vea, el apóstol expresa cuál es el cuádruple deseo de él. En primer lugar, os perfeccione. Y ese deseo de que Dios nos perfeccione no tiene que ver con que haya una falta, que estemos cojeando de algo. No tiene nada que ver con eso. El deseo apostólico es que los hermanos en esa perfección estén completos, estén bien estables, no estén torcidos, incompletos, no estén careciendo del carácter que se necesita para poder representar bien a Cristo Jesús aquí en la tierra. Por eso el anhelo de Dios en medio de la crisis de la pandemia que estemos viviendo es que nosotros nos perfeccionemos. Y perfección quiere decir un grado de crecimiento, un grado de desarrollo, una madurez, de manera que nosotros no estemos incompletos, no estemos nosotros faltos de esa bendición de Dios. No sea que estemos crecidos y desarrollados en un área, pero estemos nosotros en un nivel bajo en otra. Y el crecimiento de Dios es equitativo, ecuánime, de manera que como crecemos en la gracia y en la espiritualidad, crezcamos en la madurez en la vida. Y por eso el deseo de Dios, número uno, es que nosotros estemos completos, que no estemos a medias, que no estemos defectuosos. ¿Sabe qué? No hay nada perfecto, pero hay veces que las cosas vienen defectuosas. Cuando uno toma las medidas de los artículos, se da cuenta que hay a veces partes. El otro día me vino una parte de una mesa no igual a la demás y tuvimos que devolverla. Venía defectuosa, pero el deseo de Dios es que los hermanos estén completos, hayan crecido, hayan desarrollado en el Señor y no estemos defectuosos. La otra cosa es afirme. Afirmar es como cuando usted está levantando una estructura y usted no quiere que esté tambaleando. Usted no quiere que una pared le quede desnivelada y que tenga mucho movimiento, porque de lo contrario no podrá darle estabilidad a la casa o al edificio. De manera que desde su fundamento la pared esté firme, esté el fundamento bien hecho para que la pared esté firme, para que no haya ese movimiento, no sea tan voluble, no sea movido fácilmente. La Biblia dice que el impío es como el tamo que arrebata el viento. El que no cree y está firme en el Señor es como las olas del mar, dice Santiago. Ese van y vienen. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que no tienen fundamento y no están firmes, que sirven al Señor cuando las cosas están bien, pero que la verdad hay ocasiones cuando estamos oscilando, estamos de muy doble ánimo? El hombre creyente en medio de la pandemia y de la crisis no puede darse el lujo de representar bien a Cristo siendo de doble ánimo, estando voluble, estándose moviendo de aquí para allá. Es importante tener esa firmeza. Pero hay otro anhelo divino en medio de la crisis o de la pandemia, y dice: Él os
fortalezca. Y traer fortaleza es darle fuerza. Hay veces que nosotros necesitamos que nuestra vida reciba de parte de Dios esa estabilidad y que nos dé fuerza. Y en medio de lo que estamos viviendo se va a ver el tipo de cristianismo que vivimos. Si somos gente de profundidad o somos gente superficial. O le servimos a Dios por lo que Él es o le seguimos por las bendiciones. O somos soldados de convicción o simplemente mercenarios. O estamos en la iglesia por los panes y los peces o le estamos sirviendo a Jesucristo y siguiéndole porque hemos aceptado el llamado y sabemos que Dios nos ha llamado a ser torres, faros encendidos que proyecten luz en medio de la crisis. Hay gente que está sucumbiendo. Hay gente que no está tolerando más las necesidades, el encerramiento, el distanciamiento social. Hay quienes están prácticamente negando la fe. ¿Por qué? Porque no hay firmeza, no hay estabilidad y hay debilidad. La fortaleza viene cuando Dios inyecta en nosotros una fe y una actitud de confianza que viene a través de cultivar una vida de oración, una vida en que le decimos, Señor, afírmame cada día y dame esa inyección, dame ese suero espiritual. Manténme conectado a ese cordón umbilical de tu presencia para que mis pies no desfallezcan. ¿Sabe qué? Nosotros podemos desfallecer. Caminamos y nos cansamos. Y Dios no quiere que seamos de aquellos que corramos la media milla o que le sirvamos simplemente por algún momentito. Dios desea que nosotros terminemos la carrera. Y hay que terminar la carrera, amigo. Pero esta, como se ha dicho, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón de resistencia. ¿Y cuál es el deseo de Dios para nosotros en medio de la pandemia? Número uno, que nos perfeccione, que no haya nada chueco, que no haya nada defectuoso, porque así no podemos ser útiles y cumplir los propósitos de Dios. Entienda que Dios nos ha llamado en esta pandemia, en medio de esta pandemia, para que lo representemos. ¿No le gustaría ver milagros? Estoy seguro que sí. Pero a veces nos hace falta tener ese fundamento que nos dé firmeza, nos afirme. Y ningún edificio está fuerte si no hay buena firmeza. La fortaleza la da el Espíritu Santo para que en nuestras debilidades no desfallezcamos, sino nos mantengamos al ritmo que Dios quiere que avancemos. No nos ha llamado a Dios a que nos distraigamos y nos salgamos de la carrera, o que por debilidad caigamos y nos desmayamos. Dios quiere que, por lo contrario, nosotros sigamos viendo al frente, manteniendo nuestra confianza en Dios. Dios quiere enmendar nuestras vidas quebradas y hacernos íntegros. ¿Cuántas áreas de nuestra vida espiritual necesitan reparación? Los edificios periódicamente tienen que hacérsele un retrofit. Tiene que hacerse un trabajo antisísmico, porque de lo contrario la estructura puede colapsar.
Hay edificios que por encima se miran bonitos, pero nos ha tocado a nosotros, en algunas áreas, no voy a decir en cuáles, darle fortaleza al fundamento, porque de lo contrario se nos caen las estructuras. Dios desea que nosotros estemos bien establecidos. Estamos establecidos, y cuando se establece una estructura es como cuando está terminada y está bien puesta y no se va a mover de ahí. Nosotros no somos como las casas móviles, diseñados para estar moviéndonos como gitanos de aquí para allá. El creyente no puede ser ave de todo viento. El creyente tiene que estar establecido. Usted y yo no somos llamados a ser de doble ánimo, estar como las olas del mar, estar oscilando. Dios quiere establecernos. Cuando se establece algo, quiere decir que está bien organizado, bien construido, bien firme, y ahora está establecido. No para durar una temporada. Por esto, este llamado es para nosotros estar establecidos como la casa sobre la roca. Vienen vientos, vienen huracanes, vienen corrientes, inundaciones, pero la casa permanece porque está fundada sobre la roca. Y usted y yo le damos seguridad a nuestra familia. Qué bonito ver creyentes que con su testimonio y su caminar diario ponen en alto el nombre de Dios, porque su manera de ser transmite una confianza a sus seres amados. El creyente puede expresar: Dios está conmigo, no voy a desfallecer. Dios abrirá las puertas. Dios mandará la lluvia que has estado esperando. Siento decírtelo. Dios abrirá la puerta que se ha cerrado. Créelo. ¿Lo crees? Es allí donde necesitamos estar firmes, perfeccionados, establecidos. Porque Dios ha de levantarnos en su debido tiempo. No nos quedaremos en el suelo volando bajo. En medio de la pandemia, el deseo de Dios es perfeccionarnos, o sea, reparar aquello que no está bien hecho. Y hay veces que hay que reparar las cosas porque si no se nos caen. Nos afirme para que no estemos oscilando, no estemos así. Nos fortalezca, nos dé unas paredes de hierro. Porque mire, cuando uno es fundamento y la pared está bien construida, no se mueve, no se cae fácilmente. El asunto es que nosotros a veces no queremos aceptar responsabilidad, que el deseo de Dios es que nosotros hagamos nuestra parte. Sí, radica en Dios ayudarnos, pero también es nuestra responsabilidad hacer todo aquello que Dios nos pide que hagamos para que nuestra vida cristiana, en el momento de la prueba, de la dificultad, en medio de la crisis que estamos viviendo, no demos mal testimonio, no demos lástima, sino que por lo contrario, otros puedan ver la bendición de Dios en nuestras vidas. No es que estamos hablando de prosperidad, acuérdese que el hacimiento de gracia que hace el apóstol Pedro, en primer lugar, es porque Dios es bueno con ellos. Y les dice: aunque hayáis padecido por un poco de tiempo. Vea. Así que el deseo del apóstol no es que los hermanos estén ricos o que no padezcan ninguna necesidad. Por lo contrario, es que en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, usted y yo estemos más firmes, estemos más establecidos
y estamos más seguros en Dios. Refugiémonos en Dios y en medio de lo que está sucediendo, estemos siendo perfeccionados. Dejemos a ese alfarero que siga trabajando. Dejemos a ese herrero celestial, aunque tenga que poner nuestra vida sobre el yunque, continúe moldeándonos. Sí es cierto que a veces la pieza tiene que ser metida en las ascuas de fuego. Y el herrero divino le permite a esa pieza estar en el horno hasta que cambia de color. Después la pone en la mesa donde está el yunque y comienza con un martillo a dar. El martillo de Dios, el martillo de las pruebas, nos van dando forma. Por eso dice, os perfeccione. En medio de las crisis, en medio de los problemas de la vida, es bueno saber que Dios sigue trabajando en nosotros. Está formándose la imagen espiritual. Permítale al Espíritu Santo y a Dios que termine la obra. Que Dios le bendiga en esta noche. Nos perfeccione, nos ayude. Queremos decirle que pronto vamos a estar orando. Todos estamos necesitando orar por lo menos una noche cada día. Por favor, acompáñenos orando 1 hora cada día. Y también le pido a usted que todos nosotros estemos en oración, toda la familia, el día domingo. La clase dominical será en YouTube este domingo temprano, como a las 10 de la mañana, ¿ok? Media hora de clase. Pero hay algo más. Quiero invitarle a la iglesia a que pronto, en la próxima semana, nosotros hagamos una vigilia, ¿ok? Cada familia nos uniremos a hacer una vigilia el próximo viernes de la otra semana, ¿ok? No mañana, sino la otra semana. Gracias por su fina atención. Dios le bendiga. Estaremos pronto en YouTube. Le damos gracias al hermano Pedro Chávez, mi esposa Nilsa García, hermano Eric Arce, hermano Juárez, por siempre asistirnos. Dios le bendiga y buenas noches. Y que el shalom de Dios sea con usted. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame,
santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra. Oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo.